pero ahora utilizando la IA, que en ese momento por supuesto no existía. ¿Sí? Eh, a ver, voy a copiar el link, el video, me voy a venir acá a Notebook LM, ustedes no lo están viendo ahí. Ya dejo, cambio acá esto. Dejo de compartir, vuelvo a compartir, pero ahora eh, toda la pantalla, toda la pantalla. Ahora deja compartir ya toda la pantalla y con audio. Ah, no, ahí con audio no deja. A ver. Sí, antes dejaba solo pestañas de Chrome. Mejor ahí. Bueno, qué significa el término de Business Intelligence, Data Mining y Big Data, que son actividades relacionadas a la ciencia de datos. ¿Cuáles son las tecnologías necesarias, las tecnologías que se usan para estas tareas? Bueno, esa es la videollamada hace 7 años. Como verán, siempre estoy tratando de usar recursos, herramientas que van saliendo en su momento. En su momento, ahí era el tema de, o yo había descubierto recién el tema de que podía hacer conferencias por YouTube. ¿Sí? Y de ahí, bueno, ya empecé en YouTube. Bueno, acá hay una playlist que después si quieren se la comparto, donde tengo las conferencias de las cuales tengo el video, digamos, ¿no? De las cuales, sí, tengo el video como para subirlo a YouTube. Eh, para que accedan a ellas, ¿sí? Y después, como ahora, como lo que estoy haciendo ahora, que es ya grabando las clases, hace eso también desde, bueno, desde el 2020 que empecé ya se empezó a dar virtual, entonces las grabo las clases, también tengo los videos subidos de años anteriores. Bueno, pero les voy a mostrar qué es lo que hacemos con esto. Entonces, venimos acá a Notebook LM, que es esta herramienta gratuita de Google, ¿sí? Acá se crea el cuaderno, digamos, ese es como el archivo que uno va a crear de trabajo. Lo primero que tiene que hacer es crear cuaderno. Acá dice tengo que agregar las fuentes, o sea, sobre qué archivos voy a trabajar. En este caso, se pueden subir archivos de PDF, Word, distintos formatos acá. ¿Sí? Pueden elegir de su carpeta, digamos, y suben archivos. Pero en este caso yo lo que tengo es el video de la conferencia. Entonces acá le copio el enlace, copio el link, digamos, del video, lo van a insertar y acá lo van a. Acá se pueden agregar hasta 50 fuentes, 50 archivos, digamos, de los cuales se va a trabajar la. Miren, y acá ya puso, acá ya lo primero que hace es generar este párrafo de resumen. Dice, es una conferencia académica sobre ciencia de datos impartida por Hernán Ahumada de la Universidad de Catamarca. Explica el proceso desde el dato bruto hasta la generación de conocimiento mediante ejemplos prácticos como la electrocardiografía. La presentación distingue claramente ejemplos del aprendizaje automático, la minería de datos y el Big Data dentro del ecosistema tecnológico actual. Se detallan los perfiles profesionales, científicos e ingenieros de datos, especificando las herramientas y lenguaje de programación más utilizados. Finalmente, el autor reflexiona sobre el impacto social de estas tecnologías, abordando temas como la personalización de contenido y los desafíos éticos de la inteligencia artificial. Bueno, ahí lo que les pasó a Diana fue de lo del año pasado, octubre del año pasado, una conferencia donde no hablo exactamente lo mismo, pero más o menos esto de los desafíos éticos de de la inteligencia artificial y demás, como que ya los vengo planteando desde hace tiempo. Fíjense que, bueno, ahí me hizo un resumen en segundos del video. ¿Sí? Esto ahora lo podemos agregar. A esto tiene decir, ¿dónde estaba? A ver acá. Bueno, le puedo decir si me gusta o no. Lo puedo copiar el resumen. Creo que acá es para agregar como nota. Acá ustedes pueden empezar a chatear y preguntar cuál es la diferencia entre Business Intelligence y minería de datos, cómo explica el experto el proceso de aprendizaje de un algoritmo, cuáles son los roles y habilidades clave en ciencia de datos. Les sugiere como algunas preguntas para que ustedes le hagan ahí y les va a responder en base a lo que dice el video, ¿no?
O si no, le pueden preguntar acá lo que ustedes quieran. Pero lo interesante de... Ahí lo puedo agregar como nota. A esto que se genera lo voy agregando como una nota más como un recurso. Ah, no. Convertir en... Volvamos. Acá le podemos pedir, va a demorar un poquito para esto, pero le podemos ir pidiendo que nos haga un resumen de audio. Eso era lo primero que hacía. Hace el mapa conceptual, esto también está muy bueno, el mapa conceptual. Eso va a demorar un poquito. Puede hacer una infografía. Ya lo vamos a ver. Ahí le voy haciendo clic y ya se va a empezar a generar. Algunas cosas van a demorar más que otras. Le vamos a pedir que nos haga un cuestionario. Esto va a ser para evaluarlo en la clase que viene. Vamos a charlar, así como hice recién con Sistema Inteligente. Les voy a hacer las preguntas que genera acá este cuestionario. ¿Sí? Este también es como para evaluar las tarjetas. Es como que hace la pregunta y uno hace clic y al otro lado está la respuesta a esa pregunta. Está bueno. ¿Ven? Que hago clic, empiezo a pedir nomás. Le puedo pedir que me haga un PowerPoint, acá una presentación. ¿No? Acá haciendo la flechita se puede configurar. Si usted quiere una presentación detallada, dice, o, o algo, diapositivas visuales y claras con puntos clave que te ayudarán mientras hablas. O sea, para mí, mejor hacerme las diapositivas en base a lo que hablé ahí, hacerme diapositivas que bueno, las puedo utilizar para dar clases, por ejemplo. ¿Sí? Podría pedirles, o para ustedes, desde el punto de vista de estudiantes, sería esta la presentación detallada, porque les va a explicar, ¿sí? ¿Sí? Porque se las puedo enviar por correo. Dice. Acá le puedo pedir en qué quiero que se enfoque o que dé ejemplos. A veces le puedo pedir que agrega ejemplos. Vamos a poner así. Agrega ejemplos claros y actuales relacionados a lo que dice el video. Bueno, ahí se va a enfocar. Ahí es como, sí, para que se enfoque un poquito más en eso. ¿Sí? ¿Qué más puede ser? Bueno, pueden generar varias veces. Si no les gusta lo que generó una vez, le pueden pedir otra y por ahí acá le agregan a ustedes que específicamente qué les gustaría mejor. Acá si quieren una presentación corta o ya que decida cuántas diapositivas va a hacer, y bueno, le vamos dando generar. Ahí está. Bueno, veamos qué es lo que ya está listo. Ya la infografía ya está lista. Empecemos con el mapa conceptual. Esto el año pasado era, hacía el mapa conceptual, hacía unos resúmenes. No vamos a pedir los resúmenes. Resúmenes. De video dice. Informes. Acá en informe usted puede decir que les haga como un apunte. Puede ser un resumen, una guía de estudio. Por ejemplo, podemos pedir esto, el resumen. Ya va a empezar a generar. Y si quieren, vuelven a informe y le dicen, bueno, haceme la guía de estudio también. La guía de estudio. Entonces entran a pedir materia. Veamos el mapa conceptual, a ver si hoy llegamos a hablar sobre esto. Bueno, ahí está el mapa conceptual que acá se va a ir ampliando. Como ustedes hacen clic en el signo este mayor, dice, bueno, en la conferencia empiezan con los conceptos fundamentales, después las metodologías para generar conocimiento, que es aprendizaje inductivo o deductivo, ahí sí lo hizo bien, las áreas relacionadas, los roles y habilidades profesionales, digamos, qué es lo que hay que saber para hacer minería de datos, ciencia de datos, aplicaciones y herramientas, con qué software se puede hacer y el impacto social. Ese es el temario, digamos, de la conferencia. Bueno, de los conceptos fundamentales hablamos de lo que es dato, información, conocimiento. Si hacen clic en dato, le va a decir es la unidad mínima de información y es una medida cuantitativa o cualitativa de un aspecto o variable de la realidad. ¿Sí? Eso sería. Información, va a decir que ya son datos procesados, o sea, ya no es el dato crudo, sino que tiene un procesamiento. Hay distintas, le podemos preguntar ahí, podemos ir a las preguntas y decir
qué tipo de procesamiento convierte en dato en información. Pero, por ejemplo, sacar el cálculos matemáticos ya genera información. Yo, en vez de darle los datos crudos, las notas, por ejemplo, informo el promedio de notas, ¿sí? O, por ejemplo, tengo los datos del precio de un determinado producto en distintos supermercados. Y después puedo decir, bueno, el precio promedio del aceite es tanto, ¿sí? O de ahora, por ejemplo, el combustible, que está tan de moda, que está cambiando de precio, cada estación de servicio tiene precios diferentes, y podemos decir, bueno, eh, el sacar el promedio ya es convertir los datos crudos en información. O, por ejemplo, ordenarlos de menor a mayor, ¿sí? Entonces así yo ya sé dónde, o sea, ahí ya el dato ya se convierte en información. Yo ya tengo un listado ordenado de dónde es más barato al más caro. Entonces ya sé dónde, a qué estación de servicio ir, que ahí voy a conseguir más barata la nafta. Ya es información, ¿sí? Es un dato que está procesado, se lo contextualiza, graficarlo también a los datos ya es convertirlo en información, ¿sí? Eh, bueno, esos son los primeros conceptos que tenemos que, que plantear para llegar a lo que es la minería de datos, ¿no? Eh, lo que hablan ustedes que, eh, no era la clase de recién, en la electiva anterior, ustedes dijeron, la electiva anterior que hicieron lo de Power BI, bueno, ahí lo que hacían es convertir datos en información, ¿sí? Esa herramienta permite convertir datos en información. Distintos procesamientos o transformaciones a los datos para convertirlos en una información ya, que esté contextualizada, que sea representativa, ¿sí? Eh, bueno, lo tienen que haber escuchado también en las primeras, en materias anteriores de la carrera a lo que es datos e información, ¿sí? Lo que quieran ir agregando ustedes o preguntando, habiliten nomás el micrófono y las escucho, ¿no? No tengo problema en que vayan planteando en el momento sus inquietudes. Bueno, eso en cuanto a información. Y lo que es la minería de datos apunta a generar conocimiento, ¿sí? Por eso es que viene como conceptos fundamentales lo de datos, información, conocimiento. Porque bueno, con la inteligencia de negocios llegaban acá a generar información. Con SQL también podrían generar información, por ejemplo. Un Excel genera información, toma datos y permite generar información. Pero los algoritmos de minería de datos lo que van a tratar de hacer es generar conocimiento, ¿sí? Y el conocimiento es mezcla de experiencias con conceptos, generalizar los datos, generalizarlos, no solo transformarlos para informarnos algo, sino como para entenderlos mejor, ¿sí? El conocimiento, sí, no es solo información, sino que es también experiencia. A eso voy, ¿sí? A ver, por ejemplo, suelo plantear lo de los médicos, por ejemplo. Todos los médicos, o cualquier carrera, cualquier profesión, terminas de estudiar, bueno, todos saben, en teoría saben un mínimo igual todos, ¿sí? Porque han estudiado las mismas materias, han rendido los exámenes, han tenido las mismas evaluaciones. O sea, la información que tienen eh, es, eh, es básicamente la misma. Pero después lo que hace a la diferencia, lo que hace al conocimiento real, es la experiencia, ¿no? La parte práctica, ya la experiencia práctica, si quiere usted, ¿sí? O el tiempo que llevan aplicando y relacionando esa información, ¿sí? Y eso genera una instancia más elevada todavía que la de información, que es lo que se suele denominar conocimiento. Acá también hay materias de epistemología, por ejemplo, metodología de la investigación, todo lo demás que les va a llevar a decir, bueno, estamos tratando de generar conocimiento, ¿sí? Y es el objetivo general de toda ciencia, es conocimiento que apunte a resolver un problema, que sirva para resolver un problema, ¿sí? O dar una nueva solución, o mejorar soluciones ya existentes, eh, descubrir o inventar cosas que no existían anteriormente, no se sabía, ¿sí?
Bueno, eso en cuanto a conocimiento, ahí hay ejemplos. Hay, Sí, sí, cuando bueno, estaba luego para decidir qué electiva ver, a mí en realidad me había llamado la atención minería de datos, ujú, o sea, la última de las electivas. Y después, bueno, había visto el año pasado de cuál es la diferencia entre Business Intelligence, o sea, que vimos en el segundo cuatrimestre, y minería de datos. ujú, Pero no sabía si es que realmente esa era la diferencia, porque bueno, me recuerdo que bueno, que decía que Business Intelligence era como analizar los datos del pasado y que también sirve para entender qué pasó, ujú. y más la minería de datos busca patrones ocultos y descubrir esas relaciones, pero no sé si era de esa manera o es otra diferencia, porque bueno, no es lo mismo en el mundo del dato en realidad. Sí, sí, no, no está mal esa definición, por ahí capaz que no queda del todo claro, no te ayuda a entender mucho de qué se trata la diferencia, pero bueno, es de lo que vamos a hablar. Acá yo también en la conferencia lo planteo, la diferencia. eh, Quizás se amplía un poquito más, no es una sola frase, se amplía con algunos ejemplos. eh, y bueno, y a lo largo de la materia, la idea es que quede claro. Yo creo que ya se va a empezar a notar desde lo que va, una de lo que vayamos hablando y otra de lo que ya cuando empecemos a utilizar la herramienta y veas que no se hace lo mismo que con Power BI, por ejemplo, o con SQL. No, la minería de datos no utiliza esas técnicas o esas herramientas. Son otros algoritmos más relacionados con la inteligencia artificial. Son algoritmos de inteligencia artificial aplicados a los datos. Pero ahora ya vamos a ver cómo, bueno, primero cómo funcionan los datos y después cómo se utilizan los resultados que se hacen. O sea, no se hacen reportes, no se hacen reportes, se hacen otro tipo de diagramas, otro tipo de gráficos, como para entender los datos. eh, y después se lo empieza a usar para hacer predicciones. La diferencia acá con la minería de datos es que vos entrenas con datos del pasado, pero no para hacer reporte, nada de eso. Se los das a un algoritmo que los analiza y después cuando vos le empezás a dar datos nuevos parecidos a los del pasado, empieza a tomar decisiones. Y te empieza a decir, bueno, este paciente está enfermo, este está sano, este tiene diabetes, este no tiene, este está con un infarto, este no. A eso apunta la minería de datos. Analizar, sí, datos del pasado, pero para hacer predicciones o pronósticos sobre datos nuevos. ¿Sí? Ahí está otra de las diferencias. Bien, bien. Bien, eso acá en el video se los explico y ahora, bueno, que está generando ya la infografía, eh, ya van a ver también que seguramente va a plantear eso, yo creo que acá va a generar algo de eso explicativo sobre ese aspecto, porque hago mucho hincapié en eso en la conferencia. Bueno. Acá, de paso, esto de acá, como que les estoy haciendo un resumen para cuando ustedes vayan a ver la conferencia, bueno, ya tengan una idea de qué es lo que estoy hablando y para qué lo estoy diciendo. O sea, después cómo se encadena por el siguiente tema, ¿sí? Como para que se guíen, no se pierdan. Bueno, después lo otro que se habla en el video es de las metodologías de crear conocimiento. Esto es decir, bueno, la minería de datos apunta al conocimiento del tema anterior, es decir, bueno, minería de datos, hacete la idea de que vamos a tratar de generar conocimiento. No nos vamos a quedar en generar información como hacíamos con Excel o Power BI. Bueno, las metodologías para crear conocimiento, existen dos, digamos, de las metodologías estas de la investigación o la epistemología. Eh, una es la deducción, y la otra es la inducción. ¿No? Me planteo, ¿viste? Es la deducción, siempre la frase que uno le queda es ir de lo general a lo particular. Ya vamos a ver qué significa eso. Y la inducción, el aprendizaje inductivo, es ir desde los ejemplos particulares y de ahí generalizar. ¿Sí? Y generalmente a lo largo de nuestra vida, ya sea que aprendamos de manera formal o informal, siempre estamos dentro de con esas dos formas de adquirir conocimiento. La deducción es ir desde la teoría a los datos, eso es lo que planteo ahí en el video, y es un método hipotético deductivo. Eso yo planteo la hipótesis y la hipótesis general de cuál, o sea, la hipótesis sería la regla. Ahí es otro tema que vamos a ir viendo, buscar reglas, generar reglas.
Sí, la estoy grabando a la clase. Sí, la estoy grabando, después la voy a subir a YouTube. Ya la anterior, que bueno, fue la presentación nomás de la materia, también está subida a YouTube. Después les voy pasando lo que les voy a hacer es pasarle el link de la lista de reproducción. A ver, yo acá tengo la lista de reproducción. Entonces ustedes ahí siempre van a entrar al mismo link y semana tras semana se va a ir agregando a esa lista los videos de las clases. ¿Sí? Entonces les paso un solo link que ya vale para toda la materia. Eso van a ser las listas de reproducción. Acá yo tengo, les muestro acá cómo organizo. A ver, para acá esto. Acá tengo las listas de reproducción. Y, por ejemplo, acá está sistemas inteligentes, por ejemplo, 2026. Así, bueno, acá les hice la de minería de datos, esta es la que les voy a pasar a ustedes. Minería de datos, y acá están los videos. A ustedes les voy a pasar el link de la lista, nada más. Entonces, cuando ustedes accedan, van a ir viendo los videos, uno debajo del otro. Y acá está cuáles son los videos. Bueno, hasta ahora está el de la clase pasada, ¿sí? Y ahí lo subí, presentación de la minería de datos, 2026. Ahí le pongo unidad 1, clase 1. Entonces, este video de esta clase va a llamarse unidad 2, clase 2. ¿Sí? Y así, para que ustedes vayan viendo a qué unidad corresponde cada video y qué número de clase es ese video dentro de la unidad. Así lo organizo a los archivos. Pero bueno, así. Eh, sí, la clase, ya sea presencial o virtual, este, pero está bueno que me hagan acordar ustedes para que pongan a grabar la clase. Porque acá abro el programa OBS. Acá les muestro, a ver si se ve ahí. Ahí está, ¿ves? Este es el programa que estoy usando para grabar. Ahí estoy usando para grabar. Entonces, hágame acordar, sí, profe, ya puso a grabar la clase, porque esto tengo que hacer un procedimiento aparte. Es aparte de la videollamada. Bueno, volvamos entonces a lo de Notebook LM que estamos trabajando sobre. Bueno, el deductivo planteo la hipótesis o la regla y después compruebo la realidad, ¿sí? No sé si Pitágoras habrá hecho así, yo creo que el realidad fue inductivo, lo otro fue a partir de los datos. A ver, qué regla puede haber sido? Eh, bueno, ahí como caso emblemático yo pongo lo de la teoría de la relatividad, o sea, a veces el deductivo es cuando uno todavía no tiene ejemplos comprobables, pero hace una hipótesis, o sea, hace una suposición. La hipótesis es la suposición. Yo digo, bueno, esto para mí es así, se rige por esta regla. ¿Qué es lo que hizo Einstein, ¿no? Con la teoría de la relatividad? La fórmula ahí de él establece que, más o menos, él lo que establecía era que si una partícula de materia viaja a la velocidad de la luz, o alcanza la velocidad de la luz, digamos, se convierte en energía. Esa fue pero era la teoría, hasta eso no había hasta el día de hoy no se ha logrado, por ejemplo, lograr un experimento que algo material alcance la velocidad de la luz, ¿sí? La otra cosa que planteaba Einstein ahí era el tema de que el plano espacio-tiempo, digamos, el universo, en vez de ser un plano, es curvo, así, donde hay planetas, donde hay estrellas, por la masa que tiene ese cuerpo, es como que hunde, digamos, no sería algo rígido el plano espacio-tiempo, sino que sería más bien como una sábana, donde en la parte donde hay planetas, por ejemplo, ahí se va a hundir un poco la sábana, ¿se entiende? Eso es lo que decía Einstein, plantea eso, la hipótesis de Einstein. Y entonces dice él, si está curvado el espacio-tiempo, entonces la luz no viaja en línea recta, sino que sigue esa curvatura en esos hundimientos, digamos, del plano espacio-tiempo. Bueno, pero eso lo dijo él y no había forma de comprobarlo, digamos. Era una hipótesis, ¿sí? Hubo que hacer después para que quede establecido como teoría, como ley, digamos, física. Se hizo alguna observación ahí, bueno, Hemingway creo que se llama el físico que cuando iba a haber un eclipse en Sudáfrica, hay una película sobre eso, un eclipse en Sudáfrica, quería ver si justo había una estrella que iba a ser tapada, supongo ser por la luna, pero ver si él podía ver a la luz de la estrella a pesar del eclipse.
Y bueno, y ahí él comprueba que justamente la luz de la estrella viajaba no en línea recta, sino curva. O sea, él con el telescopio podía llegar a ver esa luz. Bueno, eso es aprendizaje, o sea, conocimiento obtenido de manera deductiva. Se hizo una hipótesis, todavía no había pruebas, digamos, de eso, no había datos reales, no había experimentos que compruebe eso, pero bueno, ya es conocimiento que se generó. Después, por supuesto, para que quede firme ese conocimiento, sea ley, digamos, que todos lo aceptemos, eh, tiene que, tiene que haber, bueno, datos que los respalden. Por eso, observaciones o experimentos que comprueben que esa ley se cumple, ¿sí? Pero bueno, esa es una forma de generar conocimiento. Primero planteo la hipótesis y después salgo a buscar los experimentos, las observaciones que corroboren esa hipótesis, comprueben que esa hipótesis es cierta. Y después está el inductivo, que es el que va, con el que trabaja la minería de datos, hace un aprendizaje inductivo, o sea, genera conocimiento de manera inductiva. Esto se trata de, a partir de los datos, establecer la teoría. Esto yo tengo primero, lo que tengo son las observaciones, ¿sí? Tengo datos y quiero determinar cuál es la regla que rige esos datos. Y esto, por ejemplo, hizo Pitágoras, por ejemplo, por el hecho. Es decir, bueno, si que si yo sumaba de un triángulo rectángulo, elevaba al cuadrado la longitud de los catetos y lo sumaba, siempre daba igual a el cuadrado de la longitud de la hipotenusa. O sea, entonces, ¿qué es lo que tiene que haber hecho Pitágoras? Muchos triángulos de distintos tamaños, digamos, los catetos y la hipotenusa, y determinar entonces que comprobar, digamos, que la regla que rige el fenómeno entre la longitud de los catetos y la hipotenusa es que es la suma de los cuadrados de los catetos igual al cuadrado de la hipotenusa. Pero ese fue un aprendizaje inductivo, digamos. Ahí tenía los ejemplos, se podía generar ejemplos y, bueno, pero ¿cómo hago para determinar cuál es la regla general subyacente? Esto que planteabas recién ahí, que hace la minería de datos. Extrae patrones, extrae, decías, reglas generales, ¿sí? Desconocidas hasta ese momento. Bueno, imagínense que si yo les doy una planilla de Excel con 3 columnas y que diga, bueno, esta es la longitud de uno de los catetos, esta es la longitud del otro cateto y la última columna la longitud de la hipotenusa que me da el triángulo rectángulo. Y les digo, bueno, sáquenme conocimiento de ahí. Yo no quiero que me saquen el promedio, ni que me ordenen de menor a mayor por la longitud de la hipotenusa, ni nada. Yo quiero conocimiento de ahí. Bueno, ¿qué es lo que hizo Pitágoras? Como descubrió, dijo, bueno, mira, la regla general que rige este fenómeno es que siempre que haga la suma de los cuadrados de los catetos, te da igual al cuadrado de la hipotenusa. Listo. Eso es aprendizaje inductivo. No sé si queda claro el ejemplo ahí. Aprender a partir de los datos. A eso vamos. ¿Sí? Por eso la charla, en la videoconferencia se denomina conceptos a partir de ejemplos. Eso es lo que hace la minería. Genera un concepto, una regla, un modelo general, una fórmula, si quieren ustedes, como la de Pitágoras, que, bueno, es obtenida a partir de los datos. Se genera conocimiento valioso a partir de los datos. Entonces, a partir de Pitágoras, nosotros sabemos ya cómo es la regla que rige la relación entre la longitud de los catetos y la hipotenusa. Entonces, la minería de datos apunta a esto. A partir de los datos genera modelos o teoría o regla general, ¿sí? Algo que ya está demostrado que es así porque los datos los respaldan, y eso básicamente se denomina identificar patrones, o sea, comportamientos similares, regularidades. Los patrones son regularidades, cosas que ocurren, ¿sí? Pero cosas, digamos, fenómenos, ¿sí? Que ocurren en los ejemplos, de los datos de ejemplos que se analizaron. Ese es el aprendizaje inductivo, y la minería de datos es básicamente esto. No es conocimiento deductivo, sino inductivo. Bueno. Las áreas relacionadas, bueno, es el Business Intelligence, es
primo hermano, pero no tienen una relación directa, no es una continuación, permite analizar los datos de otra manera. Por eso se relaciona con el Business Intelligence. ¿Ven? Ahí está. El Business Intelligence analiza datos del pasado. ¿Sí? Una analogía que hizo, no sé si la va a volver a hacer ahora, es decir, bueno, es como mirar por el espejo retrovisor. Si yo voy en el auto, es como mirar por el espejo retrovisor, lo que ya pasó, ¿sí? Lo que ya sucedió. Eh, y el Business Intelligence entonces lo que genera es información en formato de informe o dashboard, ¿sí? Esto, bueno, ustedes ya lo vieron, ya lo saben. La minería de datos va a, trabajar con lo que se llaman modelos predictivos. Esto es ya no mirar para atrás, sino mirar hacia adelante, mirar hacia el futuro. Es decir, bueno, a ver, con el Business Intelligence yo podría ver qué productos compró una cierta persona, qué productos son los que se venden en la sucursal. Con la minería de datos yo voy a poder ver cuáles son los productos que la gente va a demandar, le van a gustar, qué es lo que le puedo recomendar hacia adelante, hacia futuro. ¿Sí? Es como a ustedes les hace, bueno, decir, bueno, YouTube, bueno, qué video o en las redes sociales, qué reel o qué publicación le voy a mostrar a continuación. Ahí está trabajando la minería de datos, ¿sí? A futuro, hacia adelante. Bueno, y hay dos tareas de las más, de los ejemplos más sencillos, es la clasificación y el agrupamiento. Esto lo vamos a ver más en detalle. ¿Qué es lo que hacen los algoritmos? Y pueden predecir, por ejemplo, clasificaciones cuando yo quiero hacer predicciones o un pronóstico hacia futuro de una variable discreta o categórica. Esto sí, enfermo, sano, va a aprobar o no va a aprobar, va a seguir los estudios o va a abandonar. ¿Sí? Ese tipo de pronósticos hace un, un algoritmo predictivo, un modelo predictivo, que son lo que básicamente hacen los algoritmos de minería de datos. ¿Sí? Clasificación, entonces, cuando lo que está pronosticando, lo que está tratando de adivinar es una variable que es categórica, o sea, no es continua, es discreta o continua. Es decir, bueno, eh, es así, el ejemplo clásico es así, el de enfermo sano. Le dije hace rato lo de abandonar, seguir los estudios o abandonar, porque hace unos años tuve un proyecto de investigación donde analizábamos datos a partir de lo que son notas del Sioux Guaraní, y entonces determinábamos los alumnos que estaban en riesgo de abandonar. O sea, no es por tirarle mala onda que iba a ser el pronóstico, este chico va a seguir estudiando, este va a abandonar, sino que era para hacer un sistema de alerta temprano, o sea, determinar, si mandar una alerta eh, o identificar cuáles eran los alumnos que por el comportamiento que estaban teniendo en base a lo que era, cuánto les llevaba a aprobar, por ejemplo, primer año, cuánto tiempo pasaba entre que aprobaban una materia y aprobaban la otra. Y comparábamos con, por ejemplo, los alumnos que iban rápido en la carrera, cuál era la secuencia de exámenes que hacían, cuánto tiempo pasaba entre que aprobaban una materia y otra. eh, y después teníamos el grupo de los alumnos que iban como más retrasados en el avance de la carrera. ¿Sí? Entonces ahí uno ya le podía hacer un pronóstico, no de que iba a abandonar, pero que ya cuánto tiempo, por ejemplo, iba a demorar. Eso basado en datos de estudiantes anteriores, ¿sí? Que ya habían tenido como un recorrido académico, se llama eso, el recorrido académico es qué materias ustedes van aprobando y cada cuánto tiempo iban haciéndolo, ¿sí? Alumnos del pasado. Y entonces teníamos alumnos de primer año y de segundo, le analizábamos cómo era su recorrido académico y en base a eso podíamos ya decir, mira, este alumno tiene un comportamiento parecido al de este grupo de alumnos que después o se demoraron mucho para recibirse o terminaron abandonando los estudios. Y la idea de eso era pronosticar para decir, bueno, ponerse en contacto con esos alumnos, desde la parte de tutorías, por ejemplo, de asuntos estudiantiles, y decir, bueno, a ver, pongamos en contacto, mira, vos tendrías que
tratar de rendir esta materia y esta, no dejes pasar más de tanto tiempo para rendirlas, qué necesitas para poder prepararte para el examen, ¿sí? Ese tipo de pronósticos, ¿sí? Como alerta temprana de riesgo de deserción, así más o menos era el título del proyecto. Bueno, ese tipo entonces de conocimiento se extrae en la minería de datos, como digo, planteando siempre hacia futuro, tratar de hacer pronósticos hacia adelante, no describir qué es lo que pasó, o decir, bueno, abandonaron tantos alumnos, los que abandonaron rindieron 3 materias como mucho, ¿no? Ese tipo de información, no, sino eso sería business intelligence, ¿sí? En cambio, lo que ya pasó, en cambio, esto es tomar los mismos datos, ¿sí? Del pasado, pero para aplicarlos hacia el futuro, hacia nuevos datos. Bueno, y el agrupamiento es otro tipo de algoritmo también que se usa en la minería de datos. Bueno, ahí en la diapositiva lo hablo mejor. Después este tema del Big Data estaba muy de moda en ese momento, 2019 se estaba hablando mucho del Big Data, ahora ya casi no se lo menciona, pero es un caso, un tipo especial de minería de datos donde se analizan lo que se llamaban ahí datos masivos. Datos masivos, ahí la traducción sería datos grandes, pero no tiene mucha, no queda muy claro. Serían datos masivos, ¿sí? Pueden ser datos masivos pueden ser porque tenían muchos registros, o sea, tienen tablas con muchas filas, muchos registros, o porque la tabla de datos tenía muchas columnas, por ejemplo, ¿sí? Ahí ya estamos en un caso de datos masivos. Esos serían dos casos de datos masivos. Después están los otros de cuando son datos complejos, que no son datos alfanuméricos que están en una base de datos relacional, digamos, todo eso este, constituye lo que es el Big Data, ¿sí? Pero casi no se habla ahora de ese tema, pero es un caso particular de minería de datos. A lo que voy ahí, porque lo digo de lo del Big Data, es porque es un caso particular que plantea sus dificultades, desde el hecho de dónde tengo almacenados esos datos, que generalmente no están en en un solo disco, sino que están distribuidos, ¿sí? Y que no los voy a poder juntar porque son muchísimos, teras y teras de información. Entonces, bueno, hay situaciones en las que uno tiene que trabajar haciendo minería de datos en esos contextos y eso tiene otro tipo de herramientas, hasta para hacer la consulta, extraer los datos, dónde voy a almacenar, todo eso tiene toda una familia de software que permite hacerlo, ¿no? Nosotros no vamos a trabajar con eso específicamente, pero bueno, es para mencionarles qué es lo que existe, qué es lo que hay. Ahí les planteo un ejemplo también de ese momento, muy actual de ese momento. Así que les muestro eso. Bueno, áreas relacionadas. A esto ya lo queríamos decir. Los roles y habilidades. Bueno, esto les va a interesar porque esto es lo que ustedes van a poder hacer, digamos, laboralmente, ¿sí? O lo que les van a pedir, por ejemplo, pueden pedir que sean analistas de datos. El analista de datos, bueno, va a generar los informes, va a ejecutarlos y va a interpretar los resultados, ¿sí? Va a ejecutar por ahí los algoritmos, le va a subir los datos, va a utilizar el software, digamos, pero ya con los datos ya, y el modelo ya creado, ya el algoritmo ya entrenado, y después lo que va a tener que hacer es interpretar los resultados, ¿sí? Básicamente eso es lo que hace el analista de datos. Ya trabaja en producción, digamos, en el día a día, ¿sí? Eso es analista de datos. Puede ser que ahí también necesiten saber algo de Power BI, digamos, también, digamos, de Business Intelligence, ¿sí? Eso es lo que hace el analista de datos. Un rol laboral bastante demandado, ¿sí? Que inclusive hay hasta especialización y todo. O sea, lo que ustedes ven ahora, después lo pueden continuar ampliando a nivel de posgrado, cursos específicos, ¿sí? Después hay otro rol que si les gusta esto, que se llama el ingeniero de datos. El ingeniero de datos
Ahí creo que lo nombra, es como si fuera el plomero que va a instalar las cañerías para que los datos fluyan, los datos crudos fluyan desde distintas fuentes, ¿sí? Esto del proceso de extracción, transformación y carga. Bueno, de eso se encarga el ingeniero de datos, ¿sí? Ahí dice extracción y transformación. Y de conectar todo lo que tiene que ver también con parte de redes, mucho de base de datos, porque tiene que conectar bases de datos, digamos, implementadas en diferentes sistemas, en diferentes formatos. Bueno, el ingeniero de datos es el que se encarga de la infraestructura tecnológica, digamos, para que los datos lleguen, estén disponibles para ser analizados, ¿sí? No aplica algoritmos, él no sabe del procesamiento de los datos, sino que se encarga de esto, de que fluyan los datos hacia donde van a ser analizados, de que estén disponibles, ¿sí? Configurará el data warehouse, todo lo necesario para que, bueno, eso tiene, digamos, mucho software ahí variado, que es el que va a hacer funcionar, para que permita conectar, digamos, los datos, la interoperabilidad de datos, tenerlos disponibles. Y está el rol del científico de datos, que es el que diseña y lidera los proyectos de minería de datos, ¿sí? De análisis de datos, conoce de lo que son los algoritmos propiamente dicho, los configura, los adapta muchas veces, ¿sí? Es el que va a hacer el trabajo duro de programar, digamos, el proyecto de minería de datos, ¿sí? Codifica, antes se codificaba, nosotros les decía, bueno, vamos a ir viendo una herramienta que es para no codificar y después ir viendo en Python cómo se codifica, o sea, vamos a trabajar más en ver eh, esto, qué es lo que necesita saber y qué hace un científico de datos. Y básicamente lo que tiene que conocer es de algoritmos de Machine Learning, ¿sí? Él ya le llegan los datos, ya están disponibles los datos y tiene que empezar a seleccionar los algoritmos y los criterios y los parámetros hasta que los algoritmos estén funcionando bien con esos datos, estén haciendo buenas predicciones. Bueno, pues esos son básicamente los roles laborales, los que ustedes dentro de esta área, digamos, del análisis de datos, se pueden desempeñar. Bueno, las aplicaciones y herramientas, a ver qué ejemplos reales hay. Bueno, les hablaba ahí de que se usa para Netflix, Spotify, todo lo que sean sistemas de recomendación de contenido. También ya ahí hablaba, miren, antes de ChatGPT y todo lo demás, había hecho también un proyecto donde estábamos generando un chatbot para que atienda a los estudiantes, a los ingresantes, para que le dé información a los aspirantes a ingresar. Aspirantes, o sea, todavía no es ingresante. Ingresante, bueno, técnicamente es el que está interesado en una carrera, básicamente. Entonces estábamos haciendo un chatbot, en ese entonces no existía ChatGPT ni nada, ¿no? Eh, en el que, miren, si hubiera seguido con eso, ya sería famoso hasta el punto. Terminó el proyecto, no lo seguimos más. Pero bueno, todavía no estaba, el procesamiento del lenguaje natural no era con los LLM, era una herramienta de Google, en donde uno tenía que escribirle cómo más o menos podía ser la pregunta y entonces cuál tenía que ser la respuesta. ¿Sí? Era como mucho más artesanal, no existían todavía los modelos de lenguaje grandes, como ChatGPT. Bueno, después se usa, por ejemplo, para visión por computadora, también para identificar rostros, identificar paisajes, lugares. Todo eso se hace con minería de datos. Y la telemedicina también, esto hasta de robots que operan. Hay un robot que se llama Da Vinci, este, que, bueno, hace la operación, el robot. Va a hacer, tiene supervisión de médicos, ¿sí? Pero muchos movimientos, muchas partes, digamos, del procedimiento quirúrgico lo hacen robots, ¿sí? Con algoritmos, bueno, de inteligencia artificial. ¿Qué más tenemos? Bueno, lo que decía, en lenguaje tenemos Python, R, o Scala también, es otro software, no les mencioné yo la clase pasada, pero Scala también es un software que se usa, digamos que existe, tiene los algoritmos implementados, entonces ya en esas librerías uno puede hacer uso, ¿sí? Este, para, para analizar datos con algoritmos. Esto sería a nivel de código.
codificando. Y si no tenemos el software como IDES, digamos, Weka, Tableau y bueno, Power BI que ustedes usan. Pero eso no tiene los algoritmos de Machine Learning. Por ahí. Power BI creo que no los tiene. Bueno, y para cerrar esa conferencia, que les pido que la vean, cosa que la clase que viene conversamos, seguro que va a haber cosas de ahí, ejemplitos que les van a quedar como haciendo ruido ahí, se van a acordar, van a ver partes de películas, bueno, están entretenidas. No es por nada, pero creo que son entretenidas mis conferencias. Y esto tengan en cuenta que esta es mi primera conferencia, la que van a ver ustedes es mi primera videoconferencia, entonces sepan también tenerme paciencia con eso. Pero bueno, lo trato de que no sean tan aburridas, monótonas, en cuanto a que sea texto, una seguidilla de diapositivas con texto nada más, sino que van a ir viendo gráficos, van a ir viendo partes de, de películas y demás. Y cómo los relaciono con los conceptos. ¿Sí? Bueno, el impacto social, bueno, tiene que ver ahí con lo que le pasó Diana de la conferencia del año pasado, lo de las burbujas de contenido, las ideósferas, cómo estos algoritmos nos muestran lo que supuestamente a nosotros nos va a gustar ver nada más y no nos muestra el resto de la realidad. ¿Sí? Eso es. Lo de la posverdad, esto está, sí, está igual. La posverdad, la pérdida de serendipia, lo van a ver igual en los dos vídeos, si ya vieron en inteligencia artificial. Esto sería como el impacto social. Bueno, sobre esto es lo que hice esa conferencia, digamos, ampliando, actualizando, fue sobre esto, lo bueno, lo malo y lo feo, digamos, de estos algoritmos. Básicamente los algoritmos, muchos de los algoritmos siguen siendo los mismos, se agregó ahora lo que es el LLM, ¿no? La inteligencia artificial generativa. Eso es lo que se agregó en los últimos años. Bueno, eso en cuanto al mapa conceptual, yo les voy a compartir después este, este cuaderno. Ven, acá yo tengo el link para compartir. Acá uno presiona acá y comparte. Les puedo agregar el mail o directamente les paso el link por WhatsApp. Se lo pongo en el aula virtual y ustedes van a poder acceder entonces a esto mismo. ¿Sí? Para cerrar, quiero que vean, a ver si ya, qué es lo que ya generó. Que generó casi todo. Acá venimos abajo, acá ya está lo que está generado. No sé si el audio, a ver si lo escuchan. Bueno, pensemos en la siguiente situación por un momento. Imaginen que alguien tiene en sus manos los planos exactos, pero detalladísimos para curar una enfermedad compleja. Ajá. O, no sé, tal vez la fórmula matemática perfecta para duplicar las ventas de un negocio en una semana. Sería el sueño de cualquiera, claro. Exacto, pero hay un problema. El único problema es que estos documentos están escritos en un idioma alienígena que literalmente nadie en el planeta sabe leer. Wow. Y esa imagen, por más de ciencia ficción que... Bueno, hace un resumen, 16 minutos, le agrega, ¿ves? Van hablando dos como un podcast. Información, conocimiento, pero en este mundo, confundir esos tres términos es un error garrafal. El seminario usa el ejemplo de un electrocardiograma, que me pareció brillante. Es el ejemplo perfecto. Ilustra lo que podría... Bueno, ahí el tema ese es así como que es bastante chupamedia. Él dice, da un ejemplo brillante, me pareció espectacular. Bueno, eso lo hace para como ganarse el cariño, mi simpatía. Pero, bueno, a ver qué opinan después ustedes. De acá, ¿qué tenemos? Ese es el resumen de audio. Acá está la infografía. Miren acá, con dibujitos. Podemos ir viendo. Esto se puede descargar. Se lo puede descargar porque es un PDF después. Se puede abrir, ¿verdad? Pero miren, ¿ves? Lo de datos, información, conocimiento, miren cómo lo resume, ¿ves? Datos, esto es que es crudo, después hace gráfico, el conocimiento es experto para decidir. ¿Sí? La ciencia tradicional, el aprendizaje deductivo, después el experimento. La ciencia de datos es inductiva. ¿Sí? Acá está lo de los roles claves, qué es lo que hay que saber. Hay que saber de programación, de base de datos, de matemática. Hay que conocer del dominio también específico, si es el médico, la industria, las finanzas.
O sea, algo de idea tenemos que tener también nosotros o trabajar en equipo con un experto en el área, digamos, de donde son los datos. Acá tomó del ejemplo que planteo yo del electrocardiograma para ejemplificar lo que es dato, información, conocimiento, lo toma de ahí. Y acá, mire, hizo lo del Business Intelligence con la minería de datos. El Business Intelligence analiza el pasado, ¿ven? Sigue haciendo el ejemplo del espejo retrovisor y la minería de datos predice el futuro, lo que les hablaba también, que les planteé un ejemplo con proyectos de investigación que hice. Sería como si fuera un telescopio, mirar hacia más allá. El objetivo entonces del Business Intelligence es responder a qué es lo que sucedió y por qué sucedió. Ahí yo también doy algunos ejemplos. O sea, ¿qué sucedió? Bueno, bajaron las ventas de combustible. ¿Y por qué pasó eso? Y bueno, puede ser porque el combustible subió, porque el petróleo subió por la guerra en Medio Oriente. O puede ser porque, bueno, los sueldos alcanzan cada vez para menos, entonces la gente ya trata de usar menos el auto, usa más el colectivo. Eh, Porque hay una promoción de que ahora, bueno, viaja en colectivo, te devuelven el 100% del pasaje, o sea, como que viajo gratis, entonces empiezo a usar el colectivo para ir. O puede ser porque ahora se venden más autos híbridos o eléctricos, entonces el consumo de los autos consume menos combustible y por eso, ¿sí? Se vende menos combustible. Bueno, eso con los datos que tengan, van a juntar de diferentes fuentes esto. Precio del petróleo, precio de cómo evoluciona el, el precio de la nafta, cómo evolucionan los salarios. Por ejemplo, hoy veía una noticia que decía, bueno, la nafta super en el último año subió un 65% y la inflación fue del 45% hasta ahora. En el último año fue del 40% y la nafta subió el 65%. Entonces quiere decir, bueno, la nafta está aumentando más que los salarios, que el resto de los precios, entonces está muy cara y por eso puede ser que se venda menos también. O después comparan con las ventas de autos híbridos o eléctricos que hay en el país y entonces uno ya puede empezar a ver que hay un impacto en que los combustibles se venden menos. Bueno, eso hace la inteligencia de negocios. La minería de datos va a tratar de responder esto hacia el futuro, digamos, qué es lo que puede llegar a suceder y cómo actuar entonces, ¿sí? ¿Cómo va a actuar? Entonces acá me puede hacer, siguiendo el mismo ejemplo, el, el algoritmo me puede llegar a decir, bueno, los combustibles, la nafta va a seguir bajando a tal velocidad, hace proyecciones año a año, me puede hacer proyecciones, este, cuánto va a seguir mermando la venta de combustibles y entonces cómo empezar a actuar y decir, bueno, ahora tenemos que empezar a poner cargadores rápidos para autos eléctricos en la estación de servicio. Bueno, ya seguramente nafta no tendremos que seguir, o sea, seguir insistiendo en ver cómo aumentar la cantidad de ventas, sino que, bueno, ahora hay que empezar a ver qué es lo que el mercado ya hacia dónde está evolucionando y decir, bueno, ahora hay que empezar a poner cargadores rápidos de electricidad en las estaciones de servicio. ¿Sí? Así como antes le agregaron lo que era carga de GNC, bueno, ahora habrá que agregar carga de vehículos eléctricos o híbridos, esos híbridos enchufables. ¿Sí? Que es algo que está sucediendo. Le estoy planteando un ejemplo porque es real, digamos. Alguien muy cercano a mí tiene ahora, desde la semana pasada, un auto híbrido enchufable y en la provincia no hay, en La Rioja no hay, en San Juan no hay cargadores rápidos. Recién en Mendoza, por ejemplo, hay estaciones YPF que tienen cargadores rápidos. ¿Sí? Entonces, bueno, por eso ya tienen que empezar a tomar decisiones de incorporar eso porque es lo que se viene, digamos. Ya la gente, los vehículos no van a consumir tanto combustible. Y sí electricidad, digamos, cargarse con electricidad. Bueno, hasta acá entonces la clase de hoy. Tengo que irme a un examen ahora. ¿Sí? Ya para la clase que viene ya nos vamos a comunicar por el grupo de WhatsApp a ver si va a haber clase, no sé si es paro la semana que viene, toda la semana o es solo el martes. Así que eso ya nos vamos a estar comunicando ahí, o si va a ser presencial o virtual la clase, lo estamos viendo. Igual yo ahí ya les voy a pasar por el grupo el link así de esta videoconferencia y de las clases, de las dos clases, ya las grabaciones de las clases. ¿Sí? Así que bueno, con eso hasta hoy, porque ya estoy
sobre la hora para irme al examen a las 7:30. ¿Alguna pregunta, algo que quieran comentar antes que cortemos la videollamada? Ya, claro, yo le voy a pasar ahora para que la vean durante la semana, digamos, a la conferencia. De eso queda como tarea entonces.